Queridas hermanas y hermanos, en estos días hemos escuchado algunos textos de los evangelios que nos narran distintos aspectos y momentos de la resurrección de Cristo. Hoy se nos presenta el de los llamados peregrinos de Emaús, que incluso se ha convertido en un tema musical muy conocido. Este texto nos menciona que el día de la resurrección de Cristo, el domingo, dos discípulos de Jesús, no apóstoles, cuyos nombres se mencionan levemente, caminan desconsolados hacia una población llamada Emaús. Durante su recorrido, conversaban y discutían sobre todo lo sucedido a su maestro. Habían sido testigos de su violenta e injusta pasión y muerte. Estaban tristes, confundidos, llenos de rabia e impotencia y desanimados porque su esperanza en que Cristo era el Mesías Salvador se había vuelto pedazos. Bajo esas circunstancias, Jesús, con una apariencia totalmente distinta a la que conocían, sin las llagas de manos y pies, les sale al encuentro en el camino y se les une como si fuera un caminante más. Se interesa por ellos, por lo que platican, por lo que sienten. Jesús camina a su lado, los acompaña y los escucha porque sabe que quien sufre tiene necesidad de externar sus emociones, sus sentimientos y además necesita ser escuchado y recibir ánimo. Esta es la primera enseñanza del Evangelio de hoy. Escuchar, acompañar, dar ánimo al que se encuentra decaído. Como sucede cuando tenemos una pérdida, el dolor y la amarga experiencia que han vivido el viernes por la tarde al ver clavado a su maestro en una cruz y luego colocado en el sepulcro, han hecho que el corazón de los discípulos se vuelva duro y sus ojos estén velados, como los ojos de quienes pasan por una circunstancia difícil que no quieren o no pueden ver una luz en medio de su oscuridad. Esto hace que Jesús decida utilizar una pedagogía maravillosa para hacerlos pasar de la oscuridad a la luz, de la duda a la certeza. Aunque pudo aparecerse abiertamente con su apariencia física ordinaria, como lo hizo en el cenáculo con los apóstoles, prefiere mostrarse poco a poco, paso a paso, porque no se trata de que simplemente vean, sepan que está vivo, sino de que entiendan que lo que ha sucedido, si bien doloroso, era parte de las profecías, y por ello se debía dejar atrás el dolor para abrirse a la alegría del cumplimiento de las Escrituras. Sin revelar inicialmente su identidad, les ayuda a que recuperen la historia a través de las preguntas. Una historia llena de luces y sombras. Los dos peregrinos reconocen ante aquel desconocido que Jesús era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, pero por lo que ha sucedido no pueden creer que sea Él el Mesías. La pasión de Jesús, buscada y aprobada por los jefes políticos y religiosos, y su muerte tan violenta y llena de burlas, no deja de ser un escándalo para ellos. Pensaban que no era posible que el verdadero Mesías pudiera tener ese fin. Se sienten mal por haber creído y puesto su confianza en Jesús. Se sienten defraudados por Él. Por eso dicen, nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, reconocen algunos datos de la historia que pueden ser esperanzadores porque escucharon que Pedro y Juan fueron al sepulcro y lo encontraron vacío. Se enteraron del testimonio de las mujeres que dijeron haber recibido un mensaje de los ángeles, pero ellos, estos peregrinos, siguen en su ceguera. Y es que no solamente fue muy fuerte ver al maestro muerto de esa manera, sino también muy difícil de creer que un muerto pudiera resucitar, y más aún cuando sus manos, pies y costado quedaron marcados. Su frente marcada por las espinas y el cuerpo marcado por las marcas de los azotes. Y es aquí cuando Jesús interviene después de escuchar estos lamentos, estas desilusiones y les dice, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. Y les pregunta,
Según las Escrituras, ¿acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara a su gloria? Y a partir de ese momento, con la misma paciencia con que Jesús los escuchó y les ayudó a recordar la historia, ahora les explica las Escrituras, las profecías del Antiguo Testamento que se refieren a Él. Pero hay ocasiones en que no bastan las razones, las explicaciones, la parte teórica para entender y aceptar las cosas, por lo que los peregrinos no lo reconocieron aún con la explicación que Él les daba de las Escrituras. Es cierto, sentían que su corazón ardía de esperanza, pero faltaba algo. Era necesario un gesto, una acción que les abriera los ojos. La caminata con aquella explicación de Jesús debe haber durado muchas horas porque el Evangelio menciona que cuando los peregrinos llegaron a su meta, a Emaús, ya les había llegado la tarde, el momento en que el sol comenzaba a ocultarse. Y como ellos sabían que caminar en la oscuridad puede ser inseguro y peligroso, invitan a su compañero desconocido a que se quede con ellos para que pase la noche en forma segura y continúe su camino al día siguiente. Seguramente que Jesús se habrá puesto contento con esta invitación, porque los discípulos habían aprendido a ofrecer posada al peregrino, pan al hambriento y sed al sediento. Y aunque los peregrinos habían llegado a su meta, Jesús no, porque su meta era que creyeran en las Escrituras y en su resurrección. Pero ahora ya no sería con palabras, sino con algo especial, con lo que les abriría los ojos del corazón y del entendimiento. Jesús acepta la invitación de quedarse con ellos y cuando estaban a la mesa, hace algo que les ayudará a que lo reconozcan. Como lo hizo en la última cena, toma el pan y el vino, da gracias a Dios por ellos y luego lo parte y lo comparte. Y precisamente gracias a este gesto tan sencillo, a aquellos hombres se les abren los ojos y les reconocen, es Jesús. Esto los llena de fe, de alegría, esperanza, pero curiosamente en ese momento Jesús desaparece. ¿Por qué? Porque el mensaje, la enseñanza ya estaban dados y comprendidos. Su aparición no se reducía a tener un momento largo de abrazos o muestras de afectos. Lo importante era que no les quedara duda del cumplimiento de las Escrituras y de su resurrección, porque de eso debían ser testigos. A estos peregrinos les queda claro que cada vez que se reúnen a compartir el pan como Cristo les enseñó, aunque Él no esté en forma visible, estará en medio de ellos. Con esto subraya lo que sucede en la Santa Misa. Aunque no vemos físicamente el cuerpo de Cristo resucitado, cada vez que partimos el pan, Él está en medio de nosotros, especialmente a través de la Sagrada Eucaristía, de la fracción del pan. Por eso, la primera parte de la Santa Misa siempre se dedica a la proclamación y escucha de la palabra de Dios, de las profecías, de la ley de Dios, para que al escucharla, como lo hicieron los peregrinos, podamos, en el momento de la consagración y comunión, ver a Cristo en medio de nosotros. Cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos que hacer que nuestro corazón arda, como el de aquellos discípulos, al escuchar lo que Dios nos quiere decir cada domingo. El Evangelio de este domingo nos invita a abrir los ojos y reconocer a Jesús que camina a nuestro lado en la vida diaria, en la historia, cuando escuchamos o leemos la Sagrada Escritura y sobre todo cuando parte para nosotros el pan en la Santa Misa. Así podremos decir como los peregrinos de Emaús, en verdad ha resucitado el Señor. Este es nuestro gozo y nuestro anuncio. Finalmente, el texto nos habla de algo muy especial. El día había terminado y las sombras dominaban el camino, y sin embargo los peregrinos, llenos por la luz de Cristo, se levantan de la mesa y sin importar el cansancio que tenían, emprenden el camino de regreso porque no pueden esperar en dar la buena noticia a los demás que se encuentran en Jerusalén. Para ellos ya no hay sombras,
ahora hay luz. Así fue como nació la primera forma de evangelizar, el querigma, que no es otra cosa que compartir el mensaje de la buena noticia. El querigma de Cristo es el anuncio de la paternidad de Dios. Dios es Padre. La instauración del reino de Dios. Predicar que Cristo ha muerto y resucitado, como lo hacemos cada domingo en la Santa Misa, especialmente cuando decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Y concluyo con la letra del peregrino de Emaús, que no es otra cosa que el evangelio que escuchamos convertido en una especie de corrido. En este canto, Cristo es el primero que pregunta, ¿qué llevabas conversando? ¿Qué llevabas conversando? Me dijiste, buen amigo. Y yo me detuve asombrado a la vera del camino. ¿No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén? De Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Emaús. Van 3 días que se ha muerto y se acaba mi esperanza. Dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba. Pedro, Juan y algunos otros más también allá buscaron. Mas se acaba mi confianza, no encontraron a Jesús. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Emaús. Y después en este canto habla Jesús, qué tardíos corazones, que ignoráis a los profetas. En la ley ya se anunció que el Mesías padeciera y por llegar a su gloria escogiera la aflicción. Continúa en el canto hablando uno de los peregrinos. En la tarde de aquel día yo sentí que con Jesús nuestro corazón ardía a la vista de Emaús. Continúa el canto. Hizo seña de seguir más allá de nuestra aldea, y la luz del sol poniente pareció que se muriera. Quédate, forastero, ponte a la mesa y bendice, que al destello de tu luz, en la bendición del pan, mis ojos conocerán al amigo de Emaús. Y todos conocemos la cantadita, por la calzada de Emaús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. De tal manera que cada vez que venimos a la Santa Misa, cuando se parte el pan, cuando se comparte y lo recibimos, tenemos que decir, Jesús está aquí en medio de nosotros.